Mi juego tiene un sistema de construcción único. Tiene algo que nunca antes vi en un juego. Construcción en movimiento, sobre una bestia gigante que camina, y todo esto funcionando en multijugador online cooperativo. Pero ¿cómo es que funciona esto? ¿Cuál es el secreto y cómo es que puedo construir cosas súper grandes sin que el juego explote tu PC? Sentate tranqui y agarrate tu mate favorito, porque esto es un nuevo Mini Devlogs de Nodemats. Si es tu primera vez en un video de Nodemats o del proyecto Patas, como nos gusta decirlo en el canal, quédate mirando que seguro te va a gustar. Nodemats es un juego action RPG de mundo abierto en donde vos sos un mago que controla una bestia gigante en donde podés construir tu casa. Sin embargo, esta casa en un principio no está sobre la bestia. De hecho, al principio no controlás a una bestia, sino a una pequeña mascota. Pero hasta que esta mascota crezca a un tamaño considerable para que puedas poner una fortaleza encima, podés ya empezar a armarla en el suelo. Y digo fortaleza porque no solo podés poner paredes, suelos y techos, sino que podés poner torretas. Y no solo eso, tu casa fortaleza tiene un núcleo mágico el cual le da poderes mágicos, obviamente. ¿Y de qué me sirve esto? Para otra cosa bastante única también. Pero bueno, esperame un poco y primero déjame contarte todo desde el principio. Antes déjame decirte muy rápidamente que si este juego es de tu interés, podés agregarlo a la lista de deseados de Steam. Agregarlo es completamente gratis y me ayuda muchísimo al momento de lanzarlo en el 2025. Y obviamente si querés jugar a la pre-alfa ya mismo y apoyar el proyecto, lo puedes hacer vía Patreon. Otra cosa que ayuda muchísimo al proyecto son los patrocinadores como el de hoy, Gaxos Labs, en donde el poder de la IA se fusiona con la imaginación y alcanzar la monetización. Gaxos Labs está revolucionando el desarrollo de videojuegos con herramientas impulsadas por IA que hacen algo más que ayudar en la creación de assets. También generan ingresos. Podés reducir el tiempo de desarrollo y reducir los costes de producción mediante la utilización de múltiples generadores de IA en un solo lugar. Además, desbloquea un nuevo potencial de ingresos al permitir a los jugadores diseñar y personalizar assets mediante IA, convirtiendo la creatividad de los jugadores en una nueva fuente de ingresos para vos. Transformá tus juegos, monetizá de forma más inteligente y creá prototipos más rápido con Gaxos Labs. Muchas gracias por patrocinar este video. Ahora sí, el primer prototipo era bastante básico, incluso estaba en otro motor, Unity, así que mejor no hablemos de él. Y empecemos por el sistema que empecé en Unreal, el cual también era bastante básico e limitado. ¿Y qué se podía hacer? No mucho, más que poner unas paredes, suelos, algunos techos, torres. Pero el problema principal era que debido a los modelos que estaba usando, hacían que construir sea muy poco personalizado, lo cual haría que todas las personas terminen con casas muy similares. Y si bien esto se arreglaría cambiando los modelos, poniendo variaciones, etc., el problema seguiría estando. ¿Y qué es lo que hice para solucionarlo? Me di cuenta que el problema era que cada parte ocupaba mucho espacio, y que si utilizaba partes más chicas, se podría customizar mucho más. Así que dicho y hecho, agregué paredes, suelos, techos, etc., pero todo con medidas más pequeñas. Así que ahora hacer una pared del tamaño de antes tarda un poco más, pero es muchísimo más personalizable. Igualmente hice mejoras para que se pueda construir manteniendo apretado y que los sockets donde se colocan las partes estén mejor ubicados, lo cual facilita muchísimo. Además agregué una mejora al destruir las partes, en la cual podemos mantener apretado y así es más fácil corregir errores en la construcción, o simplemente si queremos hacer cambios, al destruir todos los recursos que utilizamos en esas partes van directo a nuestro inventario. Por cierto, esta animación rara que vemos de las manos en el modo construcción la cambiaré en el futuro, y posiblemente agregue alguna pequeña animación cada vez que construimos o destruimos una parte. Un nuevo problema con estas partes es que ahora las paredes y los suelos están más aburridos, así que para mejorar esto decidí separarlas por categorías y agregar más. Por un lado todo lo que es la estructura, paredes, suelos, pared con puerta, ventanas, techos, etc. Y por otro lado lo que son las terminaciones, las cuales dan más detalles a las estructuras básicas, por ejemplo columnas, zócalos, etc. Incluso hay otra categoría para lo que es decoración, que por ahora son solo algunos muebles. Tanto la decoración como algunas otras partes que veremos más adelante no devuelven los materiales que se usaron al destruirse, sino un objeto que representa esa construcción. Luego se puede usar desde el inventario para poder construirlo o acceder directamente a una nueva categoría que se fija qué objetos tenemos en el inventario que sean construibles. Por ahora no son tantas construcciones distintas, pero la idea es agregar muchas más cuando reemplace todos estos modelos 3D temporales por los finales. Todo listo entonces, ¿no? ¿No les parece que está todo como del mismo color y además es muy cuadrado? Exactamente. Así que hice dos cositas más. Primero agregué que cada parte tenga materiales intercambiables. Por ejemplo, puedo usar madera, piedra o una especie de concreto. Y a cada parte puedo configurarla para que tenga los materiales que quiera. Por si me interesa que alguna parte no tenga estos materiales y tenga otros. Como por ejemplo el techo, que podría tener distintos colores. Y luego agregué una variación para poder hacer estructuras circulares para armar por ejemplo torres. Y se combinan perfectamente con las estructuras cuadradas. También
También tiene sus terminaciones, ya sean zócalos, columnas, etc. Además, posiblemente lo notaron, pero tuve que cambiar un poco la interfaz para mejorar la experiencia del jugador al seleccionar las partes. Con el menú radial se hacía bastante confuso y poco intuitivo, y mucho más complicado de usar cuando tenga que implementar controles para mando. Aclaro por las dudas que las texturas que están viendo también van a cambiar, es solo un placeholder, pero lo que sí tuve que hacer es el material. El material a simple vista parece súper fácil, pero tiene su pequeño truco. Para empezar es simple, usamos un triplanar para que la textura se repita sin problema a lo largo de los planos X, Y, Z, pero la casa está en movimiento, y estos planos son globales, por lo tanto pasa esto si nos movemos con la bestia, horrible. Así que lo que tuve que hacer es que los planos sean relativos a donde la casa esté enganchada, en este caso la bestia. Sí, parece fácil, pero me volví loco encontrando la solución. Muchas gracias a la comunidad To Do Game Dev que me dio una súper ayuda con esto. Cuando dije que la casa está enganchada a la bestia es porque tuve que hacer un cambio súper grande con respecto a esto. Al principio solo se iba a poder tener una casa, pero pensándolo bien decidí que se pueda tener más de una, ya que agregaría variedad al jugador. Entonces, como la casa es ahora independiente de la bestia, tuve que hacer cambios para que se pueda construir en cualquier lado. Bueno, en cualquier lado sí y no. Digamos que cada casa o fortaleza que construyas va a necesitar una plataforma base, y una vez que la tengas lista, podemos llevarla mágicamente hacia la espalda de la bestia con este efecto temporal que obviamente mejorará en el futuro. Obviamente podemos seguir modificando la casa una vez que esté en el lomo de la bestia, incluso mientras la bestia está en movimiento y en multijugador. Perfecto, pero ahora tenemos otro problema. ¿Cómo hacemos para construir casas súper grandes sin que explote tu PC? Tengamos en cuenta que ahora cada parte es incluso más pequeña que antes, o sea que una pared así podría estar agregando muchos actores en el nivel, y eso no está muy bueno. La solución es fácil y difícil a la vez. ¿Y en qué consiste? Se basa en la misma solución que hice para el sistema de vegetación usando los instances de Static Mesh. Te dejo ese mini devlog por si te da curiosidad verlo luego, pero la gran diferencia es que para los árboles es un poco más fácil porque Unreal lo trae incluido en su sistema de vegetación, así que tuve que hacer una implementación propia para poder hacerlo con las partes de la construcción. Funciona de tal forma que si el personaje no está en modo construir, todas las partes visuales son instancias de cada mesh, y luego si quiero construir, estas instancias son utilizadas para saber dónde creo los actores, los cuales tienen la lógica de sockets para saber dónde puedo poner paredes, suelos, etc. Así que con esto puedo tener casas súper grandes sin que explote mi PC. Además de poder construir estas estructuras, podemos agregar un núcleo mágico el cual le dará magia a esta casa y nos permitirá construir otras cosas que también necesitan de esta magia, por ejemplo las torretas. Pero no solo eso, también construcciones que nos servirán para recolectar recursos, fabricar objetos, automatización y muchas cositas más. Pero todo esto entra para un siguiente video. Muchas gracias por ver.